Muy buenos días para todos los que en esta mañana nos sintonizan, que están allí conectados. En esta mañana queremos decirle que sabemos que la bendición de Dios está en esta mañana descendiendo de una manera especial sobre cada uno de los que han dispuesto su corazón para recibir esta esta transmisión, para recibir esta bendición en esta mañana. Queremos saludar a todos los hermanos de la iglesia que se están conectando y también a nuestros familiares que han tenido a bien también conectarse, y a todos los amigos, a todas las personas que han querido en esta mañana sumarse a esta audiencia de esta transmisión, de esta bendición. Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, una palabra que dice que es como una espada que traspasa hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es de que vamos a prepararnos, porque es una palabra rema que el Señor trae para tu vida y que en esta mañana y para mi vida, y que tenemos que decirle: Señor, habla a mi vida, porque yo necesito la palabra. La palabra de Dios no es cualquier palabra, no es cualquier lectura. Dice el Señor Jesús: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Por eso hoy prepárate para recibir vida a través de esta palabra. Hola, muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Qué mañana preciosa en este día. Queremos darle gracias al Señor por la oportunidad que nos permite poder acercarnos a Él, gozarnos en su presencia y recibir de un momento como este lo que es la palabra del Señor. Pero antes oremos y presentamos nuestra vida y esta preciosa palabra para que llene nuestros corazones. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cierra tus ojitos y ora conmigo. Padre celestial, bendito tu nombre para siempre. Te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por esta oportunidad que nos permites tener. Gracias porque hoy vamos a compartir una preciosa palabra y queremos que tú llenes nuestros corazones, que nos inspires, que nos bendiga y que renueve todo nuestro ser. Que tu gloria, Señor, sea manifiesta y resplandeciendo en toda nuestra vida, Padre amado. Que tu palabra renueve nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos toda la alabanza y la gloria. Amén. Y quiero leer aquí en el capítulo 5 del libro de Daniel. Y dice de la siguiente manera, capítulo 5, versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es su interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Pere, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Amén. Dejemos ahí. Bien, ¿quién era Belsasar? Según la historia cuenta que Belsasar era el hijo de un rey que lo antecedió. Su padre era Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el hombre que trajo a Israel, a Judá, cautivo hasta Babilonia. Él era el emperador de Babilonia. Y el último rey del imperio babilónico fue Belsasar. Belsasar fue un hombre muy orgulloso, muy grande, engrandecido, precisamente por ser el hijo del rey y el heredero del trono. Cuando ya Nabucodonosor no estaba en el reino, él tomó el lugar. Entre otras cosas, Nabucodonosor tuvo muchas experiencias con el Señor y finalmente él decidió buscar de Dios y dejó hasta unas cartas escritas.
Pero Belsasar tuvo una manera diferente de pensar. Cuando tomó el reino y quiso hacer una celebración e invitó a muchos hombres. Dice la palabra que invitó a 1000 hombres. Entre esos 1000 hombres estaban las mujeres y las concubinas. Y los invitó a un banquete, pero en ese banquete tenían bebidas alcohólicas y todas estas cosas. Lo que sucedió en ese gran evento fue que Belsasar tomó los utensilios del templo sagrado, porque en los tiempos de guerra, antiguamente, ellos cuando iban a una batalla y lograban ganar, se traían los tesoros, se traían las deidades, se traían sus símbolos de adoración. Y esto pasó con Nabucodonosor cuando se trajo a Israel cautivo, a Judá. Ellos se trajeron también los utensilios sagrados, los vasos, los tenedores, los cuchillos, todo lo que estaba en el templo. Se trajeron también el candelabro, se trajeron los símbolos de adoración. Es más, se trajeron el candelabro, se trajeron la mesa de los panes de la propiciación, se trajeron todo lo que tiene que ver con la adoración. Lo único que no se pudieron llevar fue el arca del pacto, porque fue escondida. Así que ese arca desapareció de esa época y hasta el momento no se sabe nada. Pero Nabucodonosor no se la llevó. Así que cuando vemos acá todos estos utensilios que pertenecían al templo de adoración, Nabucodonosor, con todo respeto, él los conservó. Nunca los tomó para hacer orgías, para hacer fiesta, para hacer actividades en las que de pronto pudiera involucrar sus dioses o pudiera hacer alguna práctica cotidiana como orgía, etc. Así que este hombre dejó eso en un lugar muy oculto. Pero su hijo, cuando ya su padre no estaba, conocía todos estos secretos, y en una de sus parrandas, aquí en este momento estamos viendo un gran banquete donde había licor, bebidas y todas estas cosas. Entonces Belsasar, el nombre de Belsasar es el nombre de un dios de esa época, y ese era el dios antes de que Nabucodonosor conociera al Señor. Ese era su dios, y a Belsasar, a su hijo, le colocó ese nombre. Y quiero decirle que a Daniel también le decían Belsasar. Ese nombre se lo puso el mismo Nabucodonosor a Daniel porque vio en él una deidad y vio en él el poder de los dioses, según la palabra, los dioses santos. A Daniel lo valoraron y lo reconoció. Sobre todo Nabucodonosor, el papá de Belsasar, lo valoró y lo consideró 10 veces más sabio que todos los sabios y astrólogos, y dijo que en él moraban los espíritus de los dioses santos, y le hizo honor a ellos, e inclusive escribió cartas dándole adoración y alabanza al Señor por causa de Daniel, porque Daniel fue un hombre muy serio, muy santo, muy consagrado, muy servidor del reino de Dios, e hizo que la obra del Señor fuera relevante, fuera valorada. Daniel fue echado en pozos de leones y todas estas cosas, pero el Señor guardó a Daniel en todos los pasos que dio. Así que en este momento estamos viendo que el rey Belsasar, el sucesor de Nabucodonosor, hizo una fiesta, y en esa fiesta trajo los utensilios sagrados. Cuando están bebiendo, están en el momento más fuerte del alcohol. Entonces en medio de ello aparece una mano, y así en la pared empezó a escribir estas palabras que están escritas ya, donde Daniel se queda sorprendido. Dice que escribió en la pared y el escrito es Mene, Mene, Tekel, Upersin. Cuando el rey está viendo esta escritura, quedó pálido, yo me imagino que la borrachera se le quitó, quedó sorprendido, quedó totalmente pálido cuando él ve todo esto. Así que empezó a temblar. Dice la escritura que temblaba y sus rodillas no lo sostenían, chocaban las unas con la otra. Así que el rey no sabía qué hacer, y lo que hizo fue gritar y pidió que trajeran a los astrólogos y a los adivinos para que le dieran la interpretación de la escritura que había al frente en una pared. Esto es algo sorprendente. Luego que vienen los sabios y los astrólogos que ellos tenían, ninguno pudo interpretar la escritura.
Cuando ya las cosas estaban difíciles, el mismo rey dijo: el que me interprete la escritura, le pondré un vestido de púrpura, lo colocaremos un collar de oro en su cuello y lo subiremos en el carruaje y proclamaremos que es el tercer hombre del reino. Y nada de eso sirvió, hasta que una mujer se acerca y le dice al rey: no te turbes, porque aquí está, de los cautivos de Judá hay un hombre llamado Daniel, al que tu padre le puso Belsasar, que entre otras cosas el tocayo le puso Belsasar porque en él hay una luz. Tu papá consideró que era el hombre más sabio de entre los sabios y que en él moran los espíritus de los dioses santos. Aleluya, qué bueno. Ellos lo miraban de esa manera. Sin embargo, el rey mandó a buscar a Daniel, y cuando lo vio le dijo: tú eres Daniel, tú eres aquel hombre que tiene luz, tú eres ese hombre en quien moran el espíritu de los dioses altísimos, tú eres ese hombre que tienes el poder de interpretar enigmas. Daniel se quedó mirándolo y le dijo: sí, yo soy Daniel. Así que, ¿cuál es tu petición? Él le dijo: si tú me interpretas esta escritura, vas a ser paseado en el carruaje, se te colocará un collar de oro y se proclamará que eres el tercer hombre del reino. Daniel se quedó mirándolo y le dijo: tus dones sean para ti. Y cuando miró la escritura y dijo: la interpretación de la escritura sean para tus enemigos, inmediatamente Daniel entendió y empezó a decirle: mira, rey, cuando tu papá tomó el reino, él se ensoberbeció y el Señor lo llevó a un campo y lo hizo tomar un cuerpo de hombre, pero con un corazón de animal, y lo hizo comer hierba como animal, y le hizo salir cabellos por todo el cuerpo, hasta que no se humillara y reconociera que el Altísimo es el que gobierna esta tierra. Y él le dijo: así es, entonces tú has pisoteado los utensilios sagrados que fueron traídos del reino de Dios, del palacio o del templo donde se adora el Dios Altísimo. Esos utensilios que cogiste para beber tú, tus gobernantes, tus amigos más importantes, hombres de poder, y sus concubinas y sus mujeres, y todas las personas que están aquí para beber en ellos vino, para hacer orgía. Eso a Dios no le ha agradado, porque has contaminado las cosas que son sagradas de Dios. Así que te voy a leer la escritura. Cuando le empezó a leer la escritura, nosotros ya la leímos, dice: Mene, la primera parte de la escritura: Mene, contó Dios tu reino y le puso fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pere, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Mira el último versículo, el 30, el versículo 30 dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el medo tomó el reino siendo de edad de 62 años. Mire, ese juicio fue tajante. Cuando el Señor decidió cortar el reino de Belsasar, lo hizo porque Belsasar estaba contaminando los utensilios sagrados del templo del Señor. A mí me llama la atención esto porque dentro de la escritura encontramos escritos en paredes, y este es el segundo escrito que aparece en la escritura, valga la redundancia, en la pared. Y la primera fue las leyes de Moisés, que fueron escritas en tablas de piedra. No eran de madera, eran tablas de piedra. Allí escribió Dios con su dedo y le entregó las leyes a Moisés. Y en esta segunda escritura fueron dadas en una pared del templo, el palacio donde el rey Belsasar estaba gobernando. Y eso quedó ahí grabado en la pared, pero fue escrita solo por unos dedos, unas manos que aparecieron, y se cree que fue el dedo del mismo Dios que escribió esas palabras para darle fin y darle justicia y juicio a aquellos que contaminan el templo de Dios.
estos utensilios representan el templo del Señor, porque era el lugar donde el pueblo hacía las ofrendas, era el lugar donde el pueblo venía a adorar a Dios, era el lugar donde ellos venían a traer sus libaciones, a hacer los sacrificios y presentarse en adoración y humillación delante del Señor. A esos utensilios eran usados solo para transportar sangre de cordero, ofrenda de los animales sacrificados para la adoración, algunos para perdón de pecado, otros para santificación, otros para ofrenda de paz, otros para ofrenda de alabanza, pero todos eran traídos al templo con tal de adorar a Dios. Esos utensilios eran considerados como utensilios sagrados, y hoy en día esos utensilios están representando a la iglesia del Señor. Amado hermano, mira el juicio que se llevó Belsasar por causa de su desobediencia, por contaminar las cosas sagradas. Cuando Dios nos escoge a nosotros, nos saca de un mundo y nos consagra a su pueblo, nos hace partícipe de su reino y nos involucra como la iglesia de Cristo en este mundo. Y ese lugar ya se convierte en un utensilio sagrado, el cual el Señor quiere morar. Dios mora en nuestros corazones, Dios mora en nuestras vidas, mora en todo nuestro ser con tal de cumplir su propósito. El primero es que hagamos su voluntad, el segundo es que sirvamos a su reino. Aleluya. El tercero es que extendamos su palabra. Aleluya. Qué bueno es saber que estos utensilios que Dios quiere usar sean sagrados, sean santos. Pero lo que a Dios sí no le gustaría es que tomemos los utensilios sagrados que el Señor ha bendecido, que lo ha purificado, y lo llevemos a la orgía, lo llevemos a la destrucción. En una ocasión el apóstol Pablo habló de esto. Él dijo: no es correcto que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, sea unido a una ramera o sea llevado a las prácticas paganas, o que lo prestemos para el pecado y las cosas que a Dios no le agradan. Dios le cortó el reino a Belsasar precisamente por contaminar los utensilios sagrados, por querer cambiar la actitud de lo que había dejado su padre. Dejó un legado, le había dado una oportunidad para que él continuara con el reino, y específicamente con el conocimiento de la gracia y el temor de Dios. Ok, la iglesia cuando salió, hablemos del pueblo de Judá, cuando el pueblo de Judá salió de Israel, salió de los territorios que el Señor le había dado, que llegaron por cautividad a Babilonia. Eso sucedió aproximadamente unos 600 años antes de Cristo. Ellos fueron trasladados y sometidos al yugo de Nabucodonosor. Allá tuvieron que aceptar las leyes babilónicas, allá tuvieron que aceptar las normas de ese país, allá tuvieron que cambiar la condición de vida, sabiendo que ellos en su territorio estaban acostumbrados a guardar el Shabbat, a guardar las fiestas de la Pascua, a guardar las fiestas de los tabernáculos, a hacer las prácticas que el Señor había puesto en la Torá o en las leyes mosaicas o en la palabra de Dios. Y ellos se gozaban en la presencia del Señor. Cada vez que tocaba una oportunidad de ir al templo, lo hacían con gozo y llevaban sus ofrendas, sus sacrificios, sus actividades cotidianas. ¿Para qué? Para glorificar y adorar al Rey de Gloria. Qué bonito es nosotros tener toda la libertad y podernos gozar en su presencia. Pues bien, hoy esto es de pronto un acto simbólico, porque cuando Israel en el tiempo de Jesús estaban en sus territorios, Jesús le dijo a ellos que iba a suceder algo y que iban a ser destruidos, que no iba a quedar piedra sobre piedra, que cuando esas cosas sucedieran huyeran porque el tiempo había llegado, el fin. Ellos entendieron, muchos de ellos, y empezaron a pensar cuándo será eso. Y efectivamente en el año 70 después de Cristo se levantó Tito, el general que era hijo de Vespasiano. Vespasiano era el emperador, pero él ya estaba ostentando el imperio, también quería convertirse en emperador, y ahí como él toma el ejército y va al territorio de Israel para congraciarse con el reino del imperio romano. Él va y toma la tierra, tumba las casas, mataron a muchas personas, destruyeron a Jerusalén y solo quedó una pared que hoy se le llama
el muro de Jerusalén, el muro ese que está allí, una pared vieja que todavía la gente vaya a adorar. Eso fue lo único que quedó del templo. Las personas tuvieron que huir, el pueblo tuvo que huir, se instalaron en otros países, se dispersaron por todo el mundo. Más tarde llegó Hitler y mató a muchos judíos. Bueno, eso es una historia bastante terrible, porque la iglesia, o mejor el pueblo de Israel, fue perseguido. Y eso muestra también cómo hoy la iglesia está introducida en todo el mundo. Pero ¿saben qué? Podemos notar algo interesante, que aún en medio del mundo la iglesia tiene el deber, como lo cumplió Daniel en ese lugar, que aunque no estaban en su tierra, aunque no estaban cumpliendo sus leyes, aunque no estaban haciendo sus fiestas, él permaneció fiel, él guardó la palabra, él cumplió sus preceptos, él vivió la gracia y le cumplió al Señor a cabalidad. La palabra de Dios dice que este Daniel oraba 3 veces al día, y 3 veces al día se presentaba delante de Dios, y en él había una bendición especial, porque la presencia de Dios permanecía en él. Oh, gloria a Dios. Por eso yo me gozo en este pasaje y puedo mirar cuán hermoso hace Dios con su pueblo. Por lo menos aquí Dios está colocando en alto a un hombre ungido, a un hombre que tiene la gracia de Dios, a un hombre que ha sido revestido del Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Por esa razón, amado hermano, te llamo a ti para que sepas que aunque estamos en este mundo y aún en este país, hay cosas difíciles a las que nos tenemos que enfrentar. Hay orgías alrededor de nosotros, hay prácticas contrarias alrededor de nosotros, hay personas que honran más al diablo que al mismo Dios alrededor de nosotros, hay personas que se dedican a invocar espíritus de las tinieblas alrededor de nosotros, hay personas que se preocupan hasta por hacerle mal a los demás. ¿En qué pasa? Que estamos viviendo en este mundo, y Jesús sabía que este mundo no iba a ser fácil para los mismos discípulos. En su propio territorio le fue difícil. Ahora la iglesia que está dispersa por todo el mundo, no importa que vayamos a tener adversidades, diferentes dificultades, Daniel las tuvo perseguidores, tuvo personas que lo odiaban, pero finalmente él solo servía al Señor, y el Señor le daba el lugar que le correspondía, lo honraba, lo levantaba, lo usaba, e inclusive lo proclamaban. Esta no fue la única vez que Daniel fue proclamado como el hombre más célebre del país de Babilonia. En ese caso, en muchos lugares allá en Susa, que era la capital del imperio medo-persa, que fueron los que siguieron después de este Belsasar, Daniel siguió siendo ese hombre célebre, ese hombre ungido, ese hombre dedicado al servicio y al ministerio. Le voy a decir algo, que aunque Daniel era considerado como de la cautividad, ¿sabe qué es cautividad? Esclavo. Como entre los esclavos, él en todo su tiempo, sus días de vida, permaneció sirviendo y trabajando en el palacio real, en el lugar donde estaban los gobernantes. Y a pesar de que este hombre tenía esa condición de esclavo, era el más importante del reino. Aquí fue proclamado el tercer hombre es más importante, pero luego viene Darío y lo vuelve un hombre importante, y así todos los emperadores que vinieron hasta que se acabó la cautividad. Daniel fue importante en Babilonia y siempre puso por delante el nombre del Señor. Todos los que gobernaron, que dieron a Daniel allí al frente, en algunas ocasiones administrando, en otras ocasiones aconsejando, en otras ocasiones direccionando, ayudando a los gobernantes, etcétera. Daniel siempre fue influyente, pero su valor y su calidad de persona no estaba en una simple calidad humana, estaba basada en el servicio, la búsqueda y el temor de Dios. Por eso Dios siempre lo honró, Dios siempre lo puso por en medio. Aquí estos hombres que vinieron, los astrólogos, los magos, los sabios, eran brujos, eran personas que practicaban ocultismo. A esto fue lo que mandó a buscar el rey. Imagínense ustedes, casi siempre los gobiernos que no pertenecen a Israel
pocos son los que sirven al Señor. Desafortunadamente así es. Pocos son los que buscan la palabra. Pocos son los que buscan al Señor y la guía de las escrituras. Pocos son los gobernantes que hacen esto. La mayoría van al ocultismo, van a la idolatría, van a cualquier otra cosa, menos al consultar al Señor. Y Belsasar no fue la excepción. Mandó a buscar a sus sabios, a sus astrólogos, y no pudieron. Pero cuando se enteró que había un hombre con el Espíritu Santo, con la unción del Dios Altísimo, ¿qué pasó con este hombre? Lo dejó pasmado, porque él no hizo mucha bulla. Daniel llegó sencillamente como normalmente lo hacía, y se colocó al frente del escrito y de las palabras que estaban ahí. Miraba al rey y agachaba la cabeza, como quien dice: qué tristeza, cuánta pérdida en un momento más importante por causa del pecado y de la maldad. Así son las cosas de los hombres que prefieren lo que no le agrada a Dios. Este hombre estaba detrás de una fiesta pagana. Estaba detrás de un banquete donde había orgía, bebidas y todas estas cosas. Imagínense ustedes que no había en esa fiesta: hombres, mujeres parrandeando. Bueno, lo cierto es que en este momento tan difícil, y pronto no difícil, tan orgioso o de gozo, de alegría, de gritos, de rumba, se presenta esta situación. Yo me imagino el silencio que hubo cuando las manos estaban escribiendo. Todas las personas que estaban allí se quedaron fijas, observando lo que estaba sucediendo. Como cuando uno ve algo extraordinario, salió una mano escribiendo en la pared. Eso no es cosa fácil, ver algo espiritual allí, tangible, que sorprende uno ver una mano. No es fácil. En una ocasión, cuando era niño, me acuerdo que uno de los niños salió corriendo y me dijo: no, yo vi una mano que venía por allá, y me pareció como raro. Yo fui al lugar a mirar, pero estaba asustado, y bueno, yo no vi nada, y vine acá, y después el muchacho se estaba riendo porque eso no era verdad. Pero cuando yo leí esta escritura, bueno, no es que le creí a ese muchacho, entonces sí creí que Dios podía aparecerse de una manera sobrenatural, sorprendente, tangible, vivible, práctico. Y esto fue lo que sucedió con Belsasar. Belsasar era un hombre altivo, entre otras cosas. No tenía humildad en su corazón. Mire, aunque Daniel le está diciendo: tu reino fue cortado, le está diciendo: el Señor te pesó y fuiste hallado falso, hiciste esto, tomaste los utensilios sagrados, los contaminaste. Él seguía como si nada estuviese pasando. Para él no estaba pasando nada. Entonces él dijo: bueno, vamos a ponerle el collar. Pues ya no dio la interpretación, como que está celebrando algo. No se imaginaba que lo que venía ya estaba escrito. ¿Y qué dice la palabra? Que esa misma noche, sin tregua alguna, se le presentó el rey de los Medos, el rey Darío, con un ejército, y los mató a todos, y mató al rey, y se proclamó rey él. Qué tristeza, qué tremendo. Desde entonces el reino cambió, siguió siendo persa. A partir de ahí cambió el reino de Babilonia a persa. Luego lo trasladaron hasta una ciudad llamada Susa. Y en esa ciudad Susa, allá fue mandado a llamar Daniel, porque siguió siendo ese hombre célebre, y siguió siendo ese hombre ungido, siguió ese hombre sagrado para servir al Señor. Porque Darío, entre otras cosas, miró las cosas importantes que había en el gobierno, y lo que encontró fue a un hombre fiel, a un hombre prudente, a un hombre sabio, a un hombre ungido, a un hombre bendecido. Quiero decirte que cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros nos preocupamos por servir al Señor con integridad, lo más importante es la integridad. No importa los beneficios que vayamos a adquirir, no importa las bendiciones que podamos alcanzar en lo que vamos a hacer, no interesa los dones y las prebendas, de pronto las recompensas. Eso no importa. ¿Sabe por qué no importa? Porque lo que vale allí es el respaldo y la recompensa de Dios. Daniel siempre salió airoso. En medio de todas las dificultades habían tropiezos, y eso le hizo lograr su propósito. Amado hermano,
tienes un propósito, serle íntegro a Dios. Eres como los utensilios esos que fueron escogidos por Belsasar para contaminar. Pero si tú te preocupas por serle fiel a Dios y nunca te contaminas, vas a llegar lejos. Vas a ser como un Daniel, vas a ser como un icono espiritualmente y vas a encontrar no recompensa del hombre. En la vida no nos interesa la recompensa de los hombres, aunque hayan cosas muy importantes, riquezas, beneficios económicos, respaldos lucrativos. Esas cosas pues suelen ser buenas y que entre otras cosas las necesitamos, pero lo que más nos interesa a nosotros es el favor de Dios. Lo que más nos interesa a nosotros es la bendición de Dios. Lo que más nos interesa a nosotros es la honra que Dios puede dar a nuestras vidas. Porque si nosotros honramos a Dios, no importa lo que pase en el mundo, no importa lo que pueda venir, inclusive si en algunas ocasiones somos fieles a Dios y el mundo se nos levanta, el mundo se nos opone y nos persiguen y nos quitan las cosas que nos merecemos o que nos hemos ganado o nos hacen injusticia. No importa lo que pueda pasar, porque después que el Señor esté conmigo, el Señor me respalda. Después que Dios esté conmigo y que yo le sirva y que yo le honre, Él me va a responder, Él me va a bendecir, Él me va a respaldar y Él va a sacar su cara por mí o por ti si lo haces con amor. Si lo haces con dedicación. La gracia y el amor de Dios es lo más importante y lo que más vale en esta tierra, que las cosas cotidianas, que las riquezas, que las bendiciones económicas o que los logros económicos, que la fama inclusive. La gracia de Dios es mucho más importante. La fama no importa, importa la gracia de Dios. Si te preocupas por serle fiel a Dios, Dios se va a encargar de engrandecerte. La Biblia dice que Dios al humilde lo exalta, lo mira de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. En el caso de Belsasar, no solo lo miró de lejos, sino que lo castigó. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque Belsasar ya sabía quién era Daniel. Belsasar sabía qué eran los utensilios del templo de Israel. Belsasar sabía que ese pueblo eran unos cautivos que su padre había traído, pero no se imaginó que Dios estaba dispuesto a enfrentarlo si menospreciaba la obra de Dios y si menospreciaba las cosas sagradas. No menosprecie lo sagrado, amado hermano. No menosprecie la búsqueda del Señor. No menosprecie el servicio a Dios. No menosprecie la integridad de los hombres que sirven al Señor. No menosprecie a aquellos que se preocupan por serle fiel a Dios. Ni los rechace, ni los persiga, ni los trate de contaminar, porque eso es un pecado y el Señor puede cobrar como le cobró a Belsasar. Busquemos su rostro, apartémonos de toda la contaminación de carne, de sangre, como dijo el que escribe Hebreos, y limpiemos nuestro corazón para que del cielo se derramen bendiciones grandes y gloriosas. Tú y yo pertenecemos a este reino. Tú y yo tenemos esta escritura en el corazón grabada. Tú y yo tenemos la gracia del Dios eterno. Tú y yo conocemos la palabra de Dios. Tú y yo conocemos la bendición que Él nos ha prometido. Tú y yo conocemos también que Él nos dijo que íbamos a estar en su gloria por la eternidad. Entonces el reino de esta tierra no es lo que a nosotros nos debe interesar mucho. La riqueza de esta tierra no es lo que nos puede a nosotros que hacernos célebres, no es lo que a nosotros nos debe de pronto dañar el sueño. No, a nosotros nos debe preocupar el reino de Dios y su justicia. En una ocasión Jesús envió a sus discípulos y los envió a predicar de dos en dos, y no los mandó a hacer sino algo especial, a sanar a los enfermos. Y ellos fueron los primeros 12 y luego mandó a 70 e iban de dos en dos por las calles y encontraban a un enfermo, lo sanaban, encontraban un paralítico, lo levantaban, encontraban a un ciego, le daban la vista, y así sucesivamente. Cuando regresaron contentos, alegres, gozosos, y le dijeron: Señor, vimos a los paralíticos levantarse, vimos a los ciegos ver, vimos a los enfermos sanarse. Jesús dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Pero ustedes no se alegren de esas cosas. Alégrense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida
Bien, amado, si podemos ser usados por el Señor para su gloria, si podemos ver los milagros y las señales para su gloria, si podemos ver los muertos resucitar para su gloria, y seamos siempre ese humilde servidor como lo fue Daniel, y veremos y seremos reconocidos delante de Dios. Jesús nos dijo que cuando nosotros le reconocemos delante de los hombres, Él nos reconocerá delante de los ángeles del cielo. Pero si le negamos, Él nos negará. Y esto tiene que ver con la vida espiritual de cada uno de nosotros. Tú fuiste llamado, escogido, ungido y preparado para este reino. Así como estos utensilios eran sagrados, así nosotros, la iglesia del Señor, hemos sido consagrada, hemos sido dedicada, hemos sido purificada, y no solo como lo hacían ellos con los animales y la sangre de los corderos. Nosotros fuimos purificados y consagrados por la sangre del mismo Jesucristo, el mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como lo dijo Juan el Bautista, fuimos sagrados por la gracia del Señor, por su mismo sacrificio en la cruz del Calvario. Ya hoy no hay macho cabrío, ya no hay carneros, ya no hay corderos, animales. Hoy está Jesucristo, el gran Salvador, el Redentor, el que se preocupa por levantar a su iglesia, santificarla e introducirla como fue introducido el pueblo de Judá a Babilonia, y guardarla allí en medio del mundo, en medio de las adversidades, en medio del paganismo, en medio de la orgía, en medio de las prácticas paganas. Allí Dios está dispuesto a conservarla, la iglesia, a conservarte a ti, a conservarme a mí, para que mostremos que hay un Dios en los cielos, como lo hizo Daniel. Aleluya, un hombre importante que se preocupó por exaltar el nombre de Dios. Fuiste escogido para eso. La honra y la gloria del Señor ha sido dada para ti y para mí. La bendición, la magnificencia y el poder, la autoridad que el Señor tiene, la ha depositado hoy sobre sus ungidos, sobre su iglesia, a la que Él le llamó mis pequeñitos. Ay del que se meta con uno de estos pequeñitos, porque el que toque uno de mis pequeñitos es como el que tocare la niña de mis ojos. Mira cómo dice el Señor, porque Él está dispuesto no solamente a estar con nosotros, a respaldarnos, también está dispuesto a defendernos, a cuidarnos, a ayudarnos, a levantarnos, y está dispuesto a usarnos en todo lo que nosotros realicemos para su obra. Levántate, hermano, esfuérzate, lucha, porque lo que el Señor ha entregado en ti, más que un reconocimiento como hizo Belsasar, un tesoro de gloria, un tesoro de lo alto, un tesoro que nos hace ser los hijos del Dios Altísimo. Así de fácil. Que el Señor te siga bendiciendo y que nos permita seguir creciendo y sirviéndole y serle fiel hasta que Él venga. La integridad y la gracia que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Así que, amados, vamos a darle gracias a Dios. La verdad, me gusta esta palabra y me preocupa mucho el que hayan pasado muchas cosas aún en el pueblo de Dios. En algunos ha habido fallas, ha habido errores, han habido situaciones difíciles, y algunos han sucumbido ante las adversidades. No podemos menguar ni dejar que el mundo nos absorba, mucho menos que el pecado nos contamine, porque sería muy triste después de tener una gloria, un galardón alcanzado, lo vayamos a perder todo. ¿Sabe entre los discípulos quién perdió el galardón después de ver los milagros, ver resucitar a Lázaro, ver al ciego Bartimeo, ver cuántas cosas Jesús hizo, y en un momento lo perdió todo? Judas Iscariote. Él se levantó contra el Señor. Cada vez que le fallamos, nos equivocamos, nos levantamos contra Él. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Jesús lo buscó y se arrepintió. Haz lo mismo, no importa si te equivocas, levántate, no te detengas, trata de honrar al que te escogió y permanecer fiel hasta que Él venga. Gloria a Dios. Oremos. Padre celestial, yo te doy gracias por tu iglesia, por tus hijos,
Y gracias también por aquellos que nos pueden ver desde los diferentes lugares. Les bendigo, Señor. Alcánzale donde estén y llena sus corazones de esta palabra. Pon en ellos tu temor, el anhelo de honrarte, de obedecerte, sabiendo que nos espera un galardón en el cielo. Tú nos estás preparando una vida eterna y por eso hoy clamamos para que abras puerta, toque los corazones y ministre sus vidas. No importa que estamos viviendo tropiezo, adversidades, barreras, dificultades, no importa, ayúdanos y danos las fuerzas que podamos nosotros lograr avanzar, alcanzar en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Toma el corazón de tus hijos, toma el corazón de tus hijas, toma sus mentes, sus pensamientos y se dispongan cada día a forjarse, a impulsarse, a motivarse, a buscarte, a servirte pese a las adversidades, porque sabemos que hay un gran reconocimiento de ti para tu pueblo. Hay una gran bendición, hay una corona en el cielo preparado para los que te sirven. Yo bendigo a tu iglesia, ahora bendigo a tus hijos. Toma sus corazones, ábreles puertas, Señor. Bendice sus hogares, sus familias, bendice sus actividades cotidianas y sobre todo bendíceles en su relación contigo, en su vida espiritual. Fórjale cada día en temor, en búsqueda, que la fe cada día aumente y la búsqueda de tu rostro, Señor, se amplíe cada vez más delante de ti. Yo bendigo a la iglesia que se levanta con ese deseo de honrarte, de servirte y de buscarte en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, aleluya. Qué bueno poder adorarte, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, qué bueno poder compartir esta preciosa palabra. Te bendigo y deseo que el Señor siempre esté contigo. Si te esfuerzas, Él te va a respaldar. Si le busca, le vas a encontrar. Si te preocupas por Él, Él se preocupará por ti. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima. Chao. Hermosa palabra, poderosa palabra en esta mañana hermosa que ha vivificado nuestras vidas, nuestra alma. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Agradecemos al Señor por esa bendición grande a través de su palabra. Y bueno, queremos agradecerles a todos los que han estado allí conectados en esta transmisión, recibiendo la bendición, porque sabemos que ha recibido bendición de Dios. Y les invitamos para la próxima transmisión en la que estaremos nuevamente entrando en esta bendición a través de su palabra. Dios les bendiga rica y abundantemente.